¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestra reunión en línea. Mi nombre es Arturo Delgado, gracias a Dios que es domingo. Bueno, si tú la estás viendo en domingo y si no, pues cualquier otro día que la veas. Gracias por estar sintonizándose durante los siguientes minutos con los mensajes que estamos compartiendo en línea de parte del Centro Cristiano Ágape en San Luis Potosí. Así es que pues gracias a Dios y gracias a ustedes que están aquí viéndonos y escuchando el día de hoy. Yo tengo un par de avisos que quiero compartirles a ustedes. El primero de ellos es que el día 2 de mayo, pasado mañana, o cuando lo estés viendo, martes 2 de mayo, reiniciamos un nuevo ciclo del programa Nicodemo. Para aquellos que no saben ni siquiera de qué se trata, es un programa que sacamos desde hace más de un año que se llama Nicodemo para trasnochadores. Y va a ser a las 10 de la noche. Es en vía Zoom. Esto es plataforma, ¿verdad? En internet. Y bueno, ahí tú te conectas, ¿verdad? Quiero decirles cuál es ahora sí que la clave para entrar. Es un número 444-123-456. Ese es el número, perdón, me faltó un número. Es 444-812-3456. Ahí está. Y bueno, pues es a las 10 de la noche. El password para poder entrar es la palabra Nicodemo en minúscula. Y entonces tú entras. Te recomiendo, regularmente entramos antes de las 10, abrimos antes de las 10, pero a las 10 ya iniciamos. ¿Cuál va a ser nuestro tema? Prosperidad a la luz de la palabra de Dios. Vamos a hablar como dicen algunos, del billuyo, del dinero. Vamos a hablar de la prosperidad y qué significa la prosperidad según la palabra de Dios, esperando que sea de bendición para sus vidas. Y el segundo es que en este mes de mayo vamos a tener un fin de semana especial de libertad financiera, el tema de libertad financiera. En diferentes sedes vamos a tener actividades para hombres, para mujeres. Y el domingo, esto es el día 20 y el 21, que es domingo 21 de mayo, vamos a tener el Día de la Generosidad, celebrando al Dios generoso. Y bueno, ahí les vamos a mandar algunos avisos de qué se trata. Y bueno, todas las sedes estamos, y los pastores, ¿verdad?, tratando de dos cosas. La primera es pues enseñar al pueblo la libertad financiera. Y en segundo lugar, muy importante también, el poder bendecir la obra del Señor y ser como Dios generoso. Entonces, esa es la idea para que estén al pendientes de las actividades. Y bueno, hay algunos otros avisos. Vamos a orar primero. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo y este día. Gracias por tu amor y tu presencia. Bendice a todos, a cada uno, Señor. Guíanos, danos tu palabra. Prospera y bendice a todo tu pueblo, especialmente a los que nos están viendo en esta ocasión. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a los videoanuncios y yo regreso con el mensaje enseguida. Salvación urgente. Urge la salvación. Hay muchas cosas que son urgentes para el ser humano. Hay muchas personas que siempre traen urgencia de algo. Las personas corren de aquí para allá haciendo lo más urgente que puedan hacer. Incluso algunas veces lo urgente roba a lo más importante. Pero por otro lado también hay cosas importantes que son urgentes. Cristo es el Salvador. Él es el único que puede salvarnos y urge la salvación para aquellos que nos rodean, porque no sabemos cuándo irán a partir de entre nosotros. Así es que salvación urgente, Cristo Salvador. Para esto nosotros necesitamos recordar siempre que el único Salvador es Jesucristo. Precisamente el único que pudo lograrlo, esto es rescatarnos con su sangre para poder tener salvación. Pero no podemos quedarnos así nada más como estamos sentados viendo este video, sino también, ¿verdad?, debemos pensar en que hay una urgencia de compartir de Cristo, porque Jesucristo es el único Salvador del mundo. No existe otra forma de salvarse. Nadie puede salvarse por sus propios méritos, ni tampoco por sus propios esfuerzos, ni tampoco por ser guapo, bien parecido o la mujer más bonita de la ciudad. Simplemente
Urge porque necesitamos al Salvador Jesucristo y todos lo necesitan. Muy bien, pues aquí estamos ya de regreso después de escuchar y ver los 90 segundos y que por cierto, los siguientes 90 segundos durante el mes de mayo voy a estar hablando acerca de una anatomía del avaro. ¿Sabes tú que el avaro que junta dinero, resulta ser la persona más generosa del mundo? Si me hace, no, pues como si es avaro, todo para él. Cuando se muere, reparte todo. Quiera o no quiera, se lo reparten. Entonces, pues fue el más generoso y de un junto el día que se muere, lo dio todo. Pero bueno, eso lo vamos a ver en los 90 segundos, entre otras cosas. Y bueno, yo quiero el día de hoy compartirles algunas claves. Algunos les llaman secretos, pero pues ya cuando las pasas en público ya no son tan secretas, ¿verdad? Y además está en la Biblia, no hay secretos. Pero sí hay claves. Claves que salen como para una transformación total de nuestras vidas. Hay muchas personas que están batallando con algunos hábitos negativos, los cuales son pecado. No estoy hablando de las debilidades normales, como por ejemplo yo tengo algunas debilidades, yo soy muy malo para hacer presupuestos. Siempre que hacíamos, y todavía hacemos un presupuesto para algo, mi esposa dice, súbanle otro 20% más, porque el pastor se hace descuentos él solo y luego ya después no ajustamos. Soy malo para los presupuestos. Entre otras cosas, ¿no? De repente uno se siente apocado por algunas situaciones, intimidado por ciertas personas, ciertas debilidades. Pero no estoy hablando de las debilidades, estoy hablando ahora del pecado. ¿Esto qué significa cuando hablamos del pecado? Todo aquello que sea transgresión de lo que Dios ha dicho no hagas, o transgresión de la ley de Dios. Esto es que no le has atinado al blanco, porque tratando de vivir una vida que honre a Dios, fallamos y entonces nos desviamos. Y eso obviamente pues es el pecado. Pero yo me imagino que muchas personas que van a la iglesia, que leen la Biblia, que oran a Dios, que a veces están batallando con alguna situación pecaminosa y les gustaría romper con aquello. Pues claro, por supuesto, eso es lo que también Dios quiere. Y en esta ocasión yo quiero compartirles de esto. Cómo romper con hábitos pecaminosos que quizás tú los has llevado por muchos años. Ahora, yo sé que hay programas, campamentos, retiros, encuentros para sacudirnos el pecado y todos funcionan. Pero déjame decirte que todos funcionan porque están basados en la obra de Cristo en la cruz. Y déjenme leerles, allí en Romanos capítulo número 6, quiero invitarte a que busques en tu Biblia. Bueno, primero busca tu Biblia. Ok, aquí te espero. ¿Ya lo encontraste? Ok, ahora vas a encontrar allí en Romanos capítulo número 6. Aquí te espero hasta que llegues a Romanos capítulo 6. ¿Ya llegaste? Ok, perfecto, continuemos. Estoy en los primeros versículos. Y la idea es que tú puedas encontrar en tu Biblia estas claves que te van a ayudar a romper con hábitos pecaminosos que destruyen tu vida espiritual, te alejan de Dios, incluso te alejan de tu familia, destruyen incluso tu propio cuerpo
y también tus emociones, tu mente y todo eso, porque el pecado es una tragedia. El pecado se cuela por los poros de nuestro cuerpo, hasta lo más íntimo del alma, y entonces como una termita que va carcomiendo, ¿verdad?, nuestras vidas, así es el pecado. Y la Biblia dice que Jesús vino para destruir el pecado. Esto es para que aquellos que confían en Él puedan voltear su mirada al Señor y dejar, ¿verdad?, o más bien echar mano del recurso de la cruz para que podamos entonces tener libertad. Hay muchos cristianos que pareciera que tienen libertad porque dejaron, fíjate bien, el alcohol, el cigarro, las fiestas mundanas, la droga incluso, ¿verdad? Incluso dejaron de ver ciertos programas que no convenían, hasta algunas otras cosas como la pornografía, ¿verdad?, y otros pecados horrorosos. Pero hay cristianos que están luchando internamente, interiormente, con el resentimiento, los deseos de venganza, los celos, la envidia, que están luchando con estas cosas, incluso algunos pecados ocultos. Esto es, que tienen una relación inapropiada vía internet con alguien que no es su esposo o su esposa y están siendo infieles. Incluso también, ¿verdad?, personas que no es en línea, es ahora sí que de a de veras, ¿verdad?, en persona, y quisieran dejarlo, pero no pueden, siguen atados, como esclavizados. Pero por un lado es una situación muy terrible, porque por un lado quieren realmente salir adelante, pero otra vez vuelven a caer en lo mismo. Y bueno, esa es una atadura, esa es una esclavitud, es una cadena, y uno se pregunta cómo se rompe esto. Ahora, todo aquello que Satanás favorece, terminará cobrándolo tarde que temprano. Y yo he visto, ¿verdad?, que hay personas que necesitan liberación. Pero también he visto que personas no necesitan liberación. Porque la liberación es porque un espíritu malo se ha posesionado o está oprimiendo a un creyente, ¿verdad?, y lo tiene ahí atado, ¿no?, y se aprovecha de muchas cosas. Pero cuando el creyente se pone de pechito y se avienta al pecado, pues ya no es un asunto de que el diablo le puso una atadura. No, ya él cayó y se quedó tirado. Y entonces, ahora, ¿cómo me levanto? Vuelves a la cruz. Voy a leer. Capítulo número 6 de Romanos dice en el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo hace la pregunta y Pablo también la responde. En ninguna manera. O sea, ¿voy a seguir en el pecado para tener suficiente gracia, que me perdone, que me ayude y que Dios me libre? No, dice Pablo, eso no. Aunque la gracia realmente nos atrae a Jesús, y la gracia es poderosa, y la gracia transforma nuestras vidas porque representa el perdón y la redención de Dios para nosotros, no podemos utilizar la gracia para seguir pecando. La gracia no es como un cobertor que te echas encima para cubrir tus maldades, haciéndolas, y al cabo la gracia está ahí. No. Ese tipo de gracia la Biblia no lo enseña. La gracia que la Biblia enseña tiene que ver con transformación. Y sigo leyendo. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Aquí está una primera clave, y ahorita te digo cómo se llega a esta primera clave. La Biblia dice, los que hemos muerto al pecado. Si tú tienes un tío que ya se murió y no terminaron bien, ¿verdad?, puedes ir allá al panteón, donde quiera que se encuentre tu panteón favorito, donde tengas a tu tío, y ahí desquítate todo lo que quieras. Ahí le dices al tío rico, pobre o quien haya sido, lo malo que fue. Dile, robaste la felicidad de mi familia, me robaste mi inocencia cuando era niño, hijo de lo que quieras. Puedes decirle todo lo que quieras. No te va a responder. Porque los muertos no responden. Dice la Biblia, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado,
¿Cómo responderemos si estamos muertos? ¿Cómo viviremos en el pecado si ya estamos muertos? O sea, en otras palabras, a un muerto no se le antoja la comida, no se le antoja el sexo, menos el sexo prohibido, no tiene internet para ver en línea pornografía, tampoco puede tener un amante, mucho menos robarle a otro muerto de ahí del panteón algo que haya su familia llevarlo. No puede agarrar las flores de otra tumba para llevárselas a la tumba de otra persona. Bueno, si lo hace, qué miedo, ¿verdad? Pero no puede ser. Está muerto, está bajo una lápida, no tiene vida, no tiene movimiento. Y si es reciente, si hay movimiento es porque hay gusanos, pero esa es otra historia. Ahora, dice la palabra de Dios en el versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también por la gloria del Padre, así también, dice, nosotros andemos en vida nueva. El bautismo. El bautismo representa, el bautismo según la palabra de Dios, no el bautismo que se pueda practicar en alguna religión, sino el que está en la Biblia. El bautismo era un acto y es un acto que hace un creyente, no un no creyente, no una persona inconsciente y mucho menos un inocente. Hay algunas religiones, por ejemplo, que se bautizan por los antepasados muertos. No sabes si el muerto quisiera que te bautizaras por él. Vivió como quiso. ¿Tú crees que va a querer que te bautices por él? Pero así es en esa religión. Otras veces bautizan a los inocentes, no a los pecadores. Entonces los inocentes son los niños. ¿Qué tiene que ver con esto? Nada. Entonces, en primer lugar, el que se bautiza es un creyente. Una persona que ha creído en Jesús. Y el bautismo es como una especie de simbolismo, pero tiene mucho poder. El bautismo en sí no puede limpiarle los pecados a las personas, pero juega un papel muy importante en aquellos que han creído en Jesús. Es más, yo creo que una persona, porque un día me preguntaron, pastor, yo ya creí en Cristo, acepté a Jesús, me arrepentí de mis pecados, Dios ha cambiado mi vida, pero no me quiero bautizar. ¿Usted cree que Dios me reciba en el cielo? Yo no le respondo sí o no, yo les digo, ¿realmente te arrepentiste? Sí, pues si no te quieres bautizar, ¿te arrepentiste? Yo creo que no. Porque una persona arrepentida es una persona que pasó de un gobierno humano de las tinieblas al reino de Dios, de su amado Hijo, el reino de la luz. Este nuevo gobierno se somete uno para obedecer las nuevas indicaciones que el Espíritu ha traído a través de su palabra para los creyentes. Y uno de ellos es bautizarse. No quiere bautizarse, entonces no se ha arrepentido. Entonces posiblemente ni siquiera le ha entregado su vida a Jesús. Tanto así, claro. A lo mejor tú recibiste a Jesús porque era una buena idea, pero tú no has sido recíproco con Él. No le has entregado tu vida al Señor. Son cosas muy diferentes, ¿verdad? ¿Me está entendiendo? Yo estoy seguro que sí. Y si no, pues pones pausa, le piensas, te regresas tantito y luego le continúas. Pero la idea es que lo puedas entender bien. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el bautismo fuimos sepultados en su muerte. En otras palabras, el bautismo representa la muerte. Ahora, ya vimos los que hemos muerto. Y luego dice, ¿verdad?, que los que se bautizan es como si murieran, ¿a qué? Al mundo y al pecado. Y luego presenta aclara que el bautismo ilustra lo que pasó en el corazón de una persona. Una persona ha creído, se acerca a las aguas, es sepultado, como cuando Cristo muere y es sepultado. Y luego se levanta otra vez después del bautismo, la persona, no Cristo, que representa la resurrección de Cristo. Entonces la muerte, sepultura y resurrección de Cristo son ejemplificados, fortalecidos e ilustrados en el bautismo en agua. El bautismo en agua. Eso es lo que dice la Escritura. Y luego dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad?, que cuando una persona se bautiza, entonces
nace de nuevo, no por el poder mismo del bautismo, sino por el poder de Dios en su vida, porque le está obedeciendo al Señor. Y si le está obedeciendo, seguramente Dios va a traer la bendición que necesita. Y sigue diciendo, porque, verso número 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Ahí está el punto. Esta es la clave de la cruz. ¿Qué representa la cruz de Cristo? No solamente representa el gran amor de Dios. O como yo mencionaba, no se puede entender a Dios sin la cruz. Y el mejor volumen de teología acerca de la persona de Dios es la cruz. Ok, Cristo muere en una cruz. Entonces, al morir Jesús en una cruz, no solamente la cruz mató su cuerpo, sino en su cuerpo, que llevaba todos nuestros pecados, también morimos todos. Claro, hay que hacerlo una realidad a través de la fe. Entonces dice la Escritura, ¿verdad? Dice, así que nuestro viejo hombre, el antiguo Arturo, la antigua Juanita, el antiguo Gustavo, el viejo hombre, dice la palabra de Dios, fue crucificado juntamente con él. ¿Cuándo? Cuando Cristo fue crucificado. De una manera representativa, pero al mismo tiempo poderosa. O sea, los pecados que yo todavía sin haberlos cometido, porque quizás todavía no nacía, ya habían sido llevados por Jesús allí en la cruz. Así de poderosa es la muerte de Jesucristo. Y luego sigue diciendo aquí en el versículo, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ahí está. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Entonces, comencé mencionando, ¿verdad? Los que hemos muerto dice, los que hemos muerto al pecado. ¿Esto qué significa? Significa que ya fue destruido, ¿verdad? Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Entonces, ¿a qué se refiere el cuerpo de pecado? ¿Se refiere a mi mano, a esta mano física? ¿O se refiere a uno de mis pies, o al cachete, o a la oreja? No. El cuerpo de pecado, o del pecado, que aquí la Biblia está mencionando, es todo tu ser integral. Porque no nada más pecas con el cuerpo, también pecas con la mente y con el corazón, las malas intenciones. Y la Biblia dice, entonces, cuando se refiere aquí la palabra que habla del cuerpo que está siendo, pues de alguna manera está siendo destruido, ¿verdad? Es que la cruz fue destruida. Entonces uno se pregunta, ¿y entonces cómo opera hoy en este tiempo? Cuando tú vas a la cruz, cuando tú vas a Cristo, tú le recibes como tu Salvador personal. Pero como lo mencioné también hace un momento, pero tú también te entregas a Él. Entonces hay gente que dice, me entrego a Cristo para amarle. No, primero te mata. Ya que tú te entregaste a Él, ya que te tiene en sus manos, primero te mata. Ahora, soy fuerte en decir esto, pero no es que Cristo te vaya a matar literalmente, sino mata el cuerpo de pecado. Para que tu cuerpo del pecado muerto, pues ya no le hagas cosquillas, ya no le dan cosquillas. Claro que va a haber tentaciones, por supuesto que sí, porque seguimos siendo humanos. Pero de alguna manera poderosa, esta muerte que nosotros experimentamos al entregarle nuestra vida a Jesús, al morir al mundo, morir a la vieja naturaleza, morir a las malas intenciones, a todo eso me muero voluntariamente. Y entonces Cristo destruye ese cuerpo del pecado en la cruz, aunque ya fue hace 2000 años. Tú dices, ay, ¿a poco? Por eso muchos siguen pecando, porque no entienden. Pero el pecado puede ser destruido. No significa que vas a ser una persona perfecta y que si eres feo vas a amanecer bonito al día siguiente. No, feo te quedarás hasta los últimos días de tu vida. Pero al menos tu alma será redimida, tu espíritu será de Dios. Y cuando tú mueras
Y antes de que mueras incluso, disfrutarás de una nueva vida. Esta nueva vida, si es nueva, si ha de ser nueva, tienes que dejar la vieja. Pero no la vieja, ya sabes qué, ¿verdad? O al viejo, sino más bien la vieja naturaleza, la antigua vida. Tienes que dejarla para tener una nueva. No se pone un remiendo nuevo en paño viejo, porque el remiendo nuevo se rompe el paño viejo. No se echa el vino nuevo en odres viejos, porque los va a destruir cuando fermente el vino. Hay que hacer odres nuevos para que el vino nuevo pueda conservarse. Entonces, esta es la idea de la nueva naturaleza. Antigua naturaleza, Dios. ¿Cómo la matamos? Cuando le entregamos nuestra vida a Jesús. Lo ejemplificamos a través del bautismo. Renacemos a una nueva vida. Al tener una nueva vida, el nuevo vino viene a nosotros. La nueva vida, la nueva modalidad de una vida entregada completamente a Cristo Jesús. Ahora sigo leyendo. Estoy en el versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, vive para Dios. Se refiere a Cristo, pero es lo que hizo por nosotros. Mueres por medio de tu entrega a Jesús, mueres al pecado, pero renaces a una nueva vida en donde vives para Dios. Gracias a Jesús y su obra en la cruz. Esa es la idea. Y luego sigue la Biblia. Así es también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué te llama más la atención? ¿Las cosas de Dios o las cosas del mundo? ¿Sabes por qué a mucha gente le llama más las cosas del mundo? Porque no ha muerto a ellas. Porque todavía le atraen y todavía le gusta sentir la tentación, porque se siente la adrenalina de caminar por una orillita en lugar de meterse tierra adentro y olvidarse de toda la clase de pecado que pudiera haber. Considérate muerto al pecado. Pero también al considerarse muerto al pecado, como dice aquí la palabra de Dios, no le des ni te des ninguna concesión, ningún permiso, si tú quieres vivir una vida íntegra delante de Dios. Muchas personas, incluso muchos creyentes, le juegan al poderoso cuando se acercan demasiado al pecado. Hay personas incluso que han dejado las cosas de Dios, aunque les queda cierto resquicio por ahí, por eso nos están viendo en línea y muchas cosas más, pero han dejado a Cristo. Al dejar a la iglesia, dejar de leer la Biblia, dejar de orar, dejar de servir, dejar de adorar en comunidad y en comunión con Dios. Han dejado todas las prácticas normales de su nueva vida en Cristo. Y entonces, ¿verdad? Están como en el limbo, pero el limbo no existe. Están como en un territorio neutral. Ni tanto que alumbre al santo, ni tanto que no lo alumbre, ni tanto que lo queme, dicen. O sea, medias tintas, como por ahí salió una película, a medias tintas. Entonces, como que el poquito evangelio que tienen, ¿verdad? Se sienten justificados para seguir haciendo lo malo. Eso no es lo que Dios quiere, y mucho menos los pecados del corazón. Aquellos que están ahí, como lo mencioné también hace un momentito, y dice, así también nosotros considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. O sea, no permitas que el pecado se te vuelva el dominante y tu factor dominante. A veces pecamos, pero que sea a veces y ocasionalmente y por quizás algún descuido, error o lo que sea, pero no intencionalmente. Porque hay gente que no se resbala, se avienta al pecado, ¿verdad? Y luego dice, ¿verdad? No reine, no le permitas al pecado que te gobierne, o al vicio,
o a la maldad, o a la perversión, o al deseo de venganza, a los resentimientos, a las envidias, a la codicia, que no reine sobre tu vida, dice aquí. De modo que termines obedeciéndole a tus deseos más bajos. Ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presenten ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y ustedes y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cierro. Cuando tú te entregas a Jesús, tu vida también es crucificada. Y Pablo lo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa es la clave. Negarse a sí mismo. Buscar la pureza y la santidad mediante el poder de Jesús, no los esfuerzos humanos. Encontrar la transformación mediante morir a la antigua vida para tener una nueva vida. Y entonces ahí está el poder para que el pecado no te domine. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en las charlas pastorales, o nos vemos el martes en el programa Nicodemo, 10 de la noche. Ahí los estaré esperando. O el próximo fin de semana, domingo, en nuestra reunión en línea. Hasta la próxima.